Ponernos de pie para la lectura de la palabra en Isaías capítulo 50 y vamos a leer a partir del versículo 4 y hasta el final del capítulo en el versículo 11. La palabra inerrante e infalible del Señor nos dice así: El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no soy humillado, por eso he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién discutirá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa? Que se acerque a mí. Si el Señor me ayuda, ¿quién es el que me condena? Todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Todos ustedes que encienden fuego, que se rodean de teas, anden a la lumbre de su fuego. Y entre las teas que han encendido, esto les vendrá de mi mano. En tormento yacerán. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tenemos el privilegio de escucharla. Señor, pero reconocemos nuestra incapacidad. No podemos entenderla si no es a través de la iluminación de tu Espíritu. Y hoy te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tú nos enseñas en este pasaje, Señor, que podamos admirar la grandeza de Jesucristo y que podamos anhelar imitar su ejemplo, Señor. Ayúdanos, Padre, transfórmanos al mirar este pasaje, al mirar al siervo de Yahvé. Transfórmanos, Señor, para imitar su ejemplo cada vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. Desde la caída de Adán en el jardín de Edén, todas las personas sin excepción, nacemos esclavos del pecado. Crecemos haciendo la voluntad de Satanás, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y bajo la ira del Dios que es santo, santo y santo. Pero Dios en su gracia prometió enviarnos a un Salvador. Su Hijo, siendo rey, descendería a este mundo como siervo para servir a la humanidad, para rescatar a un pueblo que estaba cautivo, a un pueblo que estaba encadenado en prisiones de oscuridad. Isaías nos habla de ese hijo. Isaías nos habla del rey que estaba sentado en ese trono alto y sublime, pero que él nacería de una virgen, descendería humillándose a sí mismo a fin de rescatarnos. Isaías nos habla del siervo de Yahvé en lo que se conoce como los cánticos del siervo. Ya hemos estudiado 2 de estos cánticos y el día de hoy vamos a estudiar y analizar el tercer cántico del siervo. Y en este tercer cántico el Señor nos llama a admirar el ejemplo del siervo de Yahvé, de tal manera que al admirar su ejemplo nosotros seamos motivados a imitar ese ejemplo que Él nos ha puesto. Seguir a Cristo no es fácil, ¿no es cierto? Seguir a Cristo no es fácil. Porque seguir a Cristo demanda
morir a nosotros mismos. Demanda renunciar a nuestros malos deseos. Demanda negarnos a seguir viviendo conforme a nuestro antojo, que es como queremos vivir en nuestra naturaleza pecaminosa. Y de una o de otra manera, demanda enfrentar el rechazo, la burla y la oposición de este mundo. Los cristianos vivimos en contra de la corriente de este mundo. Pero nuestro pasaje nos enseña que vale la pena deleitarnos en el Señor, vale la pena deleitarnos en el Señor sobre todas las cosas, y vale la pena obedecer al Señor sin importar las consecuencias. En este pasaje nosotros podemos ver en primer lugar la comunión del siervo en el versículo 4. La comunión del siervo. En segundo lugar, la obediencia del siervo en versículos 5 y 6. En tercer lugar, la confianza del siervo en versículos 7 al 9. Y finalmente, la respuesta al siervo en versículos 10 y 11. Así que vamos a ver la comunión del siervo, la obediencia del siervo, la confianza del siervo y la respuesta al siervo. Comencemos entonces con la comunión del siervo. Observa allí en tu Biblia cómo el pasaje comienza diciéndonos en el versículo 4, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. La primera pregunta que debemos contestar, que debemos hacernos y contestar, es ¿quién es el que está hablando allí? Si ustedes recuerdan, en el capítulo 49, versículos 1 al 6, el siervo de Yahvé, el siervo del Señor, es el que está hablando allí. Después, en capítulo 49, versículos 13 y hasta al capítulo 50, versículo 3, vemos nosotros una conversación entre el Señor y el pueblo de Judá. Y ahora en nuestro pasaje volvemos a ver un monólogo, así como el que vimos en capítulo 49. Un monólogo en donde la persona que habla en primera persona. Yo, me, etc. Y vemos que la persona que habla como el siervo de Yahvé que ya vimos anteriormente y tiene las características del siervo de Yahvé del cual escuchamos en capítulo 49. De allí que entonces concluimos que es el siervo de Yahvé el que vuelve a hablarnos aquí en este pasaje en versículos 4 al 9. A este monólogo se le conoce como el tercer cántico del siervo. El tercer cántico del siervo. Y lo primero que nos dice el siervo del Señor en este tercer cántico es que el Señor Dios le daría lengua de discípulo. Ahora bien, notemos esa expresión, el Señor Dios. O como dice en el hebreo, el Señor Yahvé. Y ese título es interesante porque no se usa en los dos cánticos del siervo anteriores. Esta es la primera vez que aparece en el tercer cántico este título, el Señor Yahvé. Y no solamente eso, sino que aparece 4 veces en este pasaje, en este cántico, en estos pocos versículos. Eso no es casualidad. Esa expresión, el Señor Yahvé, se usa 4 veces para resaltar la unión, la relación única, especial que existe entre el Señor Yahvé y su siervo, el siervo de Yahvé. La nueva nos dice enseguida que Dios le daría lengua de discípulo. El Señor Yahvé le daría lengua de discípulo. La Nueva Versión Internacional traduce esa expresión lengua de discípulo como lengua instruida. Lengua instruida, lengua de discípulo. Eso significa entonces que el siervo del Señor sería discípulo íntimo, cercano, nada menos que del Señor Dios, del Señor Yahvé.
Y el Señor le enseñaría a él lo que él debía hablar. Y por eso dice lengua de discípulo. Porque él no solamente recibiría como discípulo la instrucción del Señor Yahvé, sino que él hablaría esa misma instrucción que él recibiría del Señor. De allí que entonces las enseñanzas del siervo del Señor serían las enseñanzas de Dios mismo. Las palabras que el siervo del Señor hablaría serían las palabras de Dios mismo. Y es por eso que Jesús, quien es el siervo del Señor, dijo en Juan capítulo 7, versículos 16 y 17, mi enseñanza no es mía. Mi enseñanza no es mía, sino de Él que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo por mí mismo. Su enseñanza no era suya, su enseñanza era la enseñanza de Dios. No solamente eso, sino que además en Juan 12, versículos 49 y 50, el Señor afirmó, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado. El Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Así que entonces, escuchar las palabras del siervo va más allá que simplemente escuchar al siervo. No son buenas ideas de hombres. Son las palabras mismas de Dios. Y sus palabras tendrían un efecto benéfico sobre aquellos que están dispuestos a oír su voz con atención y a seguir obedeciendo lo que Él nos dice. Observa en tu Biblia el efecto benéfico de escuchar las palabras del siervo. Nos dice en la segunda parte del versículo 4, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Ese verbo hebreo sostener que se usa allí comunica la idea de ayudar, de sostener, de fortalecer e incluso de consolar. Ayudar, fortalecer, consolar. Y la palabra fatigado hace referencia a aquel que está cansado y sin fuerzas por llevar el peso de una carga. Pero las palabras del siervo del Señor sostienen. Las palabras del siervo del Señor fortalecen. Las palabras del siervo del Señor consuelan, ayudan a quienes están cansados, a quienes están cargados, a quienes están sin fuerzas, pero que escuchan y obedecen esas palabras que Él hablaría. Y es por eso, hermanos, que necesitamos aprender a escuchar cada día de nuestra vida, cada día las palabras del siervo a través de las Escrituras. Jesús dijo en Mateo 11, versículos 28 al 30, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Escucha esto, y yo los haré descansar. Y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Hermanos, por eso es que muchos cristianos viven desanimados. Por eso es que muchos cristianos viven cansados, sin ánimo, apáticos, sin fuerzas, porque han dejado de escuchar las palabras del siervo. Quizá leen su Biblia, pero leer la Biblia no es sinónimo de escuchar la voz del siervo. Porque quizá leen su Biblia, pero no escuchan con atención y no reflexionan en lo que están leyendo.
No reflexionan en lo que el siervo les está hablando de manera personal. Y no dejan que impacte su vida. Y no leen con la firme determinación de obedecer lo que Dios está diciéndoles. Yo no dudo que tengas el más sincero deseo de que tu vida sea cada vez más agradable a Dios. Yo no dudo que todos los que estamos aquí deseamos que nuestra vida crezca en santidad y que seamos cada vez más agradables al Señor. Pero si no te das el tiempo de escuchar diariamente, con atención, al siervo de Yahvé, que nos habla en las Escrituras, decidido obedecer lo que el Señor te diga, lamento decirte que tu deseo no pasará más allá de un buen deseo. No pasará más allá. ¿Cuántas veces yo he escuchado decir a hermanos, es que yo sí deseo caminar como agrada al Señor? Y yo les digo, ¿estás pasando tiempo con el Señor? ¿Estás pasando tiempo con la palabra de Dios? ¿Estás dejando que la palabra de Dios moldee tu manera de pensar? ¿Estás desechando la manera de pensar que tú tienes en ti mismo y adoptando la manera de pensar que Dios te está revelando en su palabra? No es que estoy muy ocupado. Pues entonces déjame decirte que tu deseo de vivir en santidad y crecer en santidad solamente será un buen deseo. Porque en Juan 17 Jesús oró por nosotros al Padre. Y escucha lo que Él le pidió al Padre. Padre, santifícalos en la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que la única manera de crecer en santidad no es solamente pidiéndole al Padre, hazme más santo. Esa es una parte. Pero necesitamos la otra parte. Y esa es la palabra de Dios. Sembrar la palabra de Dios continuamente. Porque además Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 15, versículo 3, ustedes ya están limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he hablado. Por la palabra que les he hablado. Sin la palabra, no podemos estar cada vez más limpios. Sin la palabra, vamos a estar contaminados de nuestras propias ideas, de nuestra propia filosofía de vida, de la filosofía de la corriente de este mundo. No hay alternativa. Pero nosotros estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Por lo tanto, hermano, hermana, es indispensable. El medio indispensable para ser santificados, para ser limpiados, es escuchar con atención, de manera reflexiva, de manera atenta, escuchar la voz del siervo del Señor. Sin la palabra es imposible que seamos santificados. Y el siervo, dice allí, nos pone el ejemplo de que Él viviría en esa comunión. No solamente escucharía, no solamente sería un discípulo del Señor Yahvé, sino que Él viviría en comunión con el Señor Yahvé. Observa lo que nos dice el texto enseguida en la última parte del versículo 4. Mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Observa algo peculiar en ese versículo 4 al final. Nos dice que es el Señor Yahvé. Es el Señor Yahvé el que mañana tras mañana despertaría a su siervo. Eso nos habla de una relación única, de una relación íntima, de una relación cercana, estrecha, entre el Señor Yahvé y su siervo.
Él lo despertaría mañana tras mañana, despertaría su oído para que escuchara. ¿Y sabes cómo respondería el siervo? El siervo respondería a ese llamado del Señor buscando la comunión con el Señor. Buscando la comunión con el Señor, día tras día. También nos muestra ese versículo que la preparación del siervo del Señor no iba a ser una preparación automática. Muchas veces podemos tener la idea de que Jesús nació y de repente es como si se pusiera un chip y sabía todas las escrituras. Bueno, pues es el Hijo de Dios. Pero la Biblia nos dice que Él fue creciendo, no solamente en estatura, sino en sabiduría. Él tuvo que aprender la palabra de Dios de la misma manera que nosotros lo hacemos. Escuchándola, leyéndola. La palabra era su deleite. Vivir en comunión con el Padre era su deleite. Y tan es así que nosotros vemos en los evangelios a Jesús buscando continuamente estar con el Padre. No solamente eso, lo vemos en pasajes en los evangelios cansado, fatigado de los trabajos del día, y en lugar de decir, estoy fatigado, no más tiempo, me voy a dormir, enviando a sus discípulos para estar a solas con Dios. Incluso pasando noches enteras en la presencia del Señor. Porque eso era su deleite. Eso era lo que más anhelaba. Y de la misma manera, hermanos, también debe de ser nuestro mayor anhelo. Debe de ser nuestro mayor anhelo. Debe de ser nuestra prioridad más alta. Nuestra mayor necesidad. Como diría el salmista en el Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Escucha esta pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Puedes sentir la emoción del salmista? Esa misma debe ser nuestra emoción. Dice, así como el siervo se muere por las corrientes de las aguas y no puede estar y descansar sin las corrientes de las aguas. Oh Señor, así mi alma tiene sed de ti. Así te anhelo, Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendré delante de ti y me presentaré delante de mi Dios? Yo te pregunto, ¿es ese el sentir de tu corazón? ¿Es esa la actitud que tú tienes cada día de vivir en la presencia del Señor? Porque déjame decirte que entre menos este sea tu sentir, más vacía, más insatisfecha, más pecaminosa y más infeliz será tu vida. La gente anda buscando cómo saciar esa necesidad que tiene de algo que lo llene, que lo haga sentir completo. Déjame decirte, ese algo es Dios. Y por más que tú busques en otros lugares, siempre vas a estar insatisfecho. Pero en la medida en que tu corazón anhele al Señor y busque al Señor y viva en comunión con el Señor, en esa misma medida, tu vida va a estar plena, tu vida va a estar satisfecha, tu vida va a estar sin frustraciones. Eso es lo que haría el siervo del Señor. Él no solamente sería discípulo de Yahvé, él viviría en comunión, buscando la comunión con el Señor, escuchando al Señor. Pero no solamente eso, sino vemos en segundo lugar la obediencia del siervo. No solamente la comunión del siervo, pero vemos la obediencia del siervo.
Lee ahí en tu Biblia en versículo 5. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente. Observa en primer lugar, dice el Señor Dios me ha abierto el oído. ¿Para qué? Para escuchar. Para escuchar. Y si el siervo del Señor, en su humanidad, necesitaría que su oído fuera abierto, ¿cuánto más no lo necesitamos nosotros? ¿Cuánto más no lo necesitamos nosotros? Por lo tanto, cuando venimos ante la presencia del Señor, debemos pedirle, Señor, abre, por favor, mis ojos. Abre, por favor, mis oídos. Abre mis ojos para verte en las Escrituras. Abre mis oídos para escucharte hablándome en las Escrituras. Y dame un corazón para entender, que no olvide lo que tú me has dicho en las Escrituras. De tal manera que pueda yo entender, que pueda yo aplicar y que pueda yo obedecer tu palabra. Es por eso que en el Salmo 119, en el versículo 18, nos enseña a pedirle al Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Hay maravillas en este libro. No son palabras de hombres, no son filosofías de hombres. Son las palabras mismas de Dios. Pero necesitamos que nos abran los ojos. Necesitamos pedir al Señor, abre mis ojos, Señor, de tal manera que pueda ver las maravillas de tu ley. Pero el siervo del Señor no se conformaría solamente con escuchar la voz del Señor, las palabras del Señor. Observa lo que nos dice en la segunda parte del versículo 5. Y no fui, ¿qué? Desobediente. No fui rebelde. Eso implica una voluntad, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces yo he escuchado personas que dicen, pues si el Señor quiere, voy a hacer su palabra, voy a obedecer su palabra? Si el Señor quiere, pues eso es lo que Él quiere. Sino para qué te lo dijo. La pregunta es, ¿tú quieres hacer su voluntad? ¿Tú estás decidido a hacer su voluntad? Porque el siervo del Señor dice, y no fui desobediente. No fui desobediente al Señor. Y no solamente eso, dice, no fui desobediente ni me volví atrás. Ni me volví atrás. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 4, versículo 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Él es el siervo de Yahvé. Y su comida, qué deliciosa es la comida, ¿no es cierto? Es un deleite. Dios pudo habernos dado simplemente el acto de comer para llenarnos como un carro de gasolina, así nada más de lo que necesitamos para funcionar. Pero nos dio papilas gustativas para que disfrutemos. Y nos dio diferentes sabores y texturas para que disfrutemos. Pues así dice el Señor, mi comida es hacer la voluntad, dijo el Señor Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. De igual manera en Juan 8, 29 dijo, yo siempre hago lo que le agrada. Y aunque nosotros somos imperfectos, y aunque nosotros tenemos una naturaleza que todavía, aun cuando ha sido regenerada, todavía tiene restos del pecado, ese debe de ser nuestro anhelo. Señor, yo quiero que mi comida sea hacer tu voluntad. Yo quiero que mi mayor deseo sea hacer tu voluntad. Y yo quiero, por lo tanto, que lo que más vaya aprendiendo a aborrecer sea el pecado en mi vida. Debemos tener esa misma determinación de ser obedientes. Y fíjate bien, dice, y no me volví atrás. ¿Por qué diría no me volví atrás? Porque no siempre es fácil obedecer a Dios. No siempre es fácil obedecer a Dios. Y el siervo del Señor, por lo que padeció, él aprendió la obediencia. No significa que antes fuera desobediente. Pero cualquiera puede obedecer cuando no representa ningún sacrificio. Pero obedecer a Dios
representa un sacrificio, ¿no es cierto? De diferentes maneras, a diferentes niveles. Es un sacrificio. No siempre es fácil. A veces será doloroso. Pero escucha lo que el siervo del Señor dice en versículo 6. El costo de obedecer para el siervo del Señor. Ofrecí mi espalda a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Observa que obedecer al Señor le traería a su siervo un enorme sufrimiento físico y una indescriptible humillación. Sufrimiento físico y humillación. Pero el siervo del Señor, en lugar de salir corriendo, en lugar de huir, dice, yo mismo di voluntariamente. Yo mismo ofrecí mi espalda a los que me herían, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Voluntariamente Él sufriría en obediencia al Padre. Filipenses 2 por eso nos dice, Filipenses 2 versículo 8, nos dice que hallándose en la forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos cuesta a nosotros obedecer al Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado aquí heridos, golpeados, por obedecer lo que el Señor nos decía? El Señor sí le costó. Yo no me imagino algo tan doloroso en la cara que te arranquen la barba. Yo no tengo barba, pero me imagino que ha de ser muy doloroso. Y los evangelios nos muestran que Jesús sufrió exactamente como está descrito en este pasaje. Que Jesús sufrió una violencia indescriptible, una humillación degradante. Él fue golpeado sin piedad, azotado salvajemente, sufrió burlas, humillaciones, más allá de lo que nosotros podemos describir o imaginar. Y todo eso, hermanos, en obediencia al Padre. Pero nos dice, yo no me eché para atrás. Yo no me eché para atrás. Nosotros batallamos con decirle no a nuestra carne. ¿Cuánto tengo que sufrir? Con decirle no al pecado. Pero la pregunta es, ¿cómo podría el siervo del Señor soportar todo este sufrimiento? Toda esta humillación. Y eso nos trae a nuestro siguiente punto, que es la confianza del siervo. La comunión del siervo, la obediencia del siervo, y ahora vemos la confianza del siervo. Nos dice, fíjate bien, la clave en versículo 7. El Señor Dios me ayuda. Por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Oye, ¿cómo? ¿Pero cómo dice eso? Si nos acaba de decir que Él iba a sufrir una impresionante humillación. Salivazos, humillaciones, burlas. ¿Cómo dice eso? Dice allí, porque el Señor me ayuda, no seré humillado. ¿Sabes por qué? Porque su humillación no sería una humillación permanente. Su humillación sería una humillación temporal. Y no sería, fíjate bien, no sería por desobediencia, a diferencia del pueblo de Judá. Sería en obediencia al Señor.
Y puesto que él sufriría en obediencia al Señor, él estaba plenamente seguro de que el Señor lo ayudaría en ese trago amargo. El Señor lo ayudaría a través del valle de sombra de muerte. El Señor estaría con él. Y él lo ayudaría a enfrentar ese hasta el final. De tal manera que al final de cuentas él no quedaría humillado para siempre. Eso es lo que le permitiría afirmar su rostro para enfrentar lo que viniera. Como nos dice un comentarista, el siervo puede haber sido designado para el ridículo público, pero al final será ampliamente probado que su decisión de confiar en Dios, de ser obediente a Él y dejar el resultado en sus manos fue la decisión correcta. Por eso el siervo del Señor podría poner su rostro firme como un pedernal, sin importar el sufrimiento, sin importar la humillación, porque él confiaba en que no quedaría humillado al final. Por eso Lucas 9:51 nos dice que cuando se cumplían los días de la ascensión de Jesús, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén sabiendo qué es lo que se le esperaba. Él sabía en quién estaba confiando. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Lo mismo debemos hacer nosotros. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Es Dios confiable? ¿Podemos depositar nuestra confianza total en Él aún a pesar de las adversidades? Por supuesto que sí. El Salmo 25 nos dice en el versículo 3, ciertamente, escucha esto, ninguno de los que esperan en el Señor será avergonzado. ¿Cuántos? No hay uno solo. No ha habido uno solo. Y no habrá uno solo que confíe plenamente en el Señor, que al final diga, ¿para qué confíe en el Señor? ¡Qué decepción! No sirvió para nada. Ni uno solo. Y el siervo del Señor es nuestro máximo ejemplo de obediencia y de confianza a pesar de la burla, del rechazo, de la humillación, aún de la muerte. Y Él nos pone el ejemplo. De hecho, el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21, nos dice, Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Eso no significa que nos guste sufrir, pero sí significa que si el Señor tiene en nuestro camino sufrimiento, ok, Él tiene un buen propósito. ¿Puedes confiar en eso? De igual manera, el apóstol Pedro nos dice en capítulo 4, versículo 19, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Hermanos, es 1000 veces mejor sufrir en esta vida lo que sea necesario por obedecer al Señor que desobedecer al Señor por evitar el sufrimiento en esta vida. Es 1000 veces mejor, 1,000,000 de veces mejor sufrir por obedecer al Señor que no sufrir por desobedecer al Señor. Pero vemos en segundo lugar esa confianza del siervo, no solamente de que iba a estar con él, no solamente de que no sería humillado, fíjate bien, sino en la justicia de Dios. Observa ahí en el versículo 8 y versículo 9. Cercano está el que me justifica. ¿Quién discutirá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa? Que se acerque a mí. Si el Señor Dios me ayuda, ¿quién es el que me condena? Todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. Escucha esas palabras nos muestran que aunque el siervo del Señor sería acusado falsamente, condenado injustamente, sin embargo, él confiaba en que el Señor, que es el juez de toda la tierra, al final no lo condenaría, al final lo justificaría, al final él afirmaría su inocencia y rectitud
aún delante de todos. Y el apóstol Pedro nos asegura ahí en 1 Pedro 2:22 que Jesús no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Él era perfectamente inocente. Jesús mismo nos dice en Juan capítulo 8, versículo 46, les dijo a los judíos, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y todo el mundo callado. Sus enemigos callados. Y en Hebreos 7:26 afirma que Él era santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. Pero aún así sería condenado. Aún así sería condenado injustamente por los hombres. Sin embargo, el Señor haría justicia condenando y castigando a aquellos que lo acusaron injustamente. De tal manera que todos ellos, dice ahí, todos ellos como un vestido se gastarán y la polilla se los comerá. Esa es una expresión de juicio, de condenación, de destrucción. Así que los que condenaran al siervo recibirían condenación y destrucción. Es por eso que Jesús le dijo a Pilato, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. No se iban a salir con la suya, no se iban a quedar, no lo sabíamos, ya, todo olvidado, por supuesto que no. De esta manera entonces el siervo del Señor nos muestra su comunión con el Señor, su dependencia del Señor, su obediencia al Señor, su confianza en el Señor. Y ahora nos llama a nosotros a responder al siervo del Señor. ¿Cómo vamos a responder al siervo del Señor? Y ese es nuestro cuarto punto. El versículo 10 nos dice, ¿quién hay entre ustedes? Escuche esa pregunta. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Notemos en primer lugar que en ese versículo 10 hay un cambio de interlocutor. Ya no está un monólogo, hay un cambio de interlocutor. El que habla ya no se refiere a sí mismo en primera persona, como lo hace el siervo del Señor en versículos 4 al 9. Porque el que está hablando en versículos 10 y 11 ya no es el siervo del Señor, sino es el Señor del siervo. Es Dios mismo, llamándonos a nosotros a responder a lo que acabamos de escuchar. Y Él nos revela dos tipos de personas, con dos tipos de respuestas diferentes, y dos tipos de finales diferentes. De tal manera que nosotros escojamos o el camino de la vida o el camino de la muerte. Los primeros de los que se refieren, dice allí, son aquellos que temen al Señor. Y lo hace a través de una pregunta, aquellos que escuchan. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor? Que escuche la voz de su siervo. ¿Hay alguno entre ustedes que tema al Señor, que escuche la voz de su siervo? Pero lo interesante es lo que dice a continuación, que ande en tinieblas y no tenga luz. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Eso suena contradictorio. Teme al Señor, está hablando no de aquellos que están en la oscuridad a causa de su rebeldía, a causa de su desobediencia al Señor. No está hablando de ellos. Está hablando de aquellos que temen al Señor, que escuchan la voz de su siervo, pero que están en tinieblas, que no tienen luz. ¿Por qué nos habla de esa manera? Porque en ocasiones, hermanos, en ocasiones siguiendo al Señor, escuchando la voz del siervo, nos sentiremos que no sabemos ni para dónde vamos. Señor, no entiendo qué estás haciendo. No entiendo por qué permites esto en mi vida. No entiendo por qué todo este sufrimiento. No entiendo por qué si te he pedido por años sobre esto y parece que no escuchas. No entiendo. En esos momentos nos sentimos en la oscuridad, sin luz. ¿Y qué es lo que debemos hacer?
Aquellos que tememos al Señor, que escuchamos la voz de su siervo, pero que pasamos por momentos en donde no sabemos ni para dónde vamos, ni qué quiere el Señor, ni qué está haciendo con nosotros. ¿Qué dice allí el Señor que debemos hacer? Dice, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Así que si estás en tinieblas, si de repente no sabes para dónde vas, confía en el Señor. El Señor nos deja claro en 2 Timoteo 3:12 que en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Quieres vivir conforme a la voluntad de Dios? Vas a encontrar oposición de gente alrededor de ti que no está viviendo conforme a eso. Incluso a veces dentro de la misma iglesia. No seas exagerado. No se requiere que vivas tanto buscando la santidad. Con que vayas a la iglesia es suficiente. Muy santito, muy santito. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Hechos 14:22 nos deja claro que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Filipenses 1:29 nos dice que a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, eso se nos ha concedido, creer en Él, pero no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Se nos ha concedido por amor de Cristo. Pero el Señor nos dice que aun cuando no veamos claro, aun cuando nos sintamos confundidos, confiemos en el nombre del Señor y nos apoyemos en nuestro Dios. El Señor Jesús también nos dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. Pareciera contradictorio, ¿no es cierto? Nosotros esperamos tener paz y significa no problemas. Pero el Señor no nos prometió eso. El Señor nos promete paz y problemas. Y no son contradictorios. Podemos tener paz y por eso dice que Él nos da una paz que el mundo no tiene, que el mundo no conoce. El mundo conoce la paz cuando no hay problemas. Nosotros conocemos la paz cuando no hay problemas. Pero Él nos habla de tener una paz aún a pesar de los problemas. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. De igual manera, el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, los que sufren conforme a la voluntad de Dios. Es que no es la voluntad de Dios que sufras. No es la voluntad de Dios que estés enfermo. ¿No? Entonces, ¿por qué dice aquí eso? Los que sufren conforme a la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. De igual manera, el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 10, que después, fíjate bien, de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Él mismo. Así que podemos confiar. Y debemos confiar, pero no todos van a responder así. Y eso nos trae al otro lado de la moneda, a la otra cara de la moneda. Observa el versículo 11 cómo concluye. Todos ustedes que encienden fuego, que se rodean de teas, anden a la luz de su fuego. Y entre las teas que han encendido. Esto les vendrá de mi mano, en tormento yacerán. En otras palabras, yo no quiero pasar por eso, yo no quiero hacer eso, yo prefiero prenderme mi propia tea. Si estoy en oscuridad, mi propia inteligencia, mi propia sabiduría, mi propio esfuerzo, yo prefiero hacerlo a mi manera. Yo prefiero creer en Dios a mi manera. Es que yo no concibo a Dios de esa manera. Dice, está bien. Anda a la luz de tu propia tea. Siéntete cómodo con tu propia luz que tú mismo has inventado, que tú mismo has encendido, pero déjame decirte tu final. Al final yacerás en tormento.
ese será tu final. Les irá mal. Ahora bien, quizá les vaya bien en esta vida. Quizá les vaya bien en esta vida. Y quizá por eso se engañen y digan, ¿ves? Mira, yo creo en Dios a mi manera, yo me la llevo relajada y ve, me va bien, mi trabajo está bien, mi familia está bien, tengo cosas. ¿Cuál es el problema? Quizá logren sus metas y sus planes, quizá obtengan lo que siempre desearon, quizá estén contentos y se sientan en paz estando tranquilamente en la iglesia, pensando que Dios está con ellos, aunque vivan desobedeciendo al Señor. Pero Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Jesús dijo en Mateo 7, versículos 21 y 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego añade, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Estaban en la iglesia, tenían ministerios grandes, impresionantes. Jamás los conocí. Apártense de mí, los que hacen iniquidad. Por eso Hebreos 13 nos recuerda, hermanos, nos recuerda que somos hechos partícipes de Cristo, fíjate bien, si retenemos hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Si retenemos hasta el fin. Por tanto, mis amados hermanos, no basta con asistir a la iglesia, no basta con leer la Biblia, orar, cantar alabanzas o servir en la iglesia. Debe seguir los pasos del siervo. Debe seguir los pasos del siervo. Viviendo en comunión con el Señor. Aprendiendo del Señor. Escuchando su palabra con atención. Con la determinación de obedecer. Obedeciendo al Señor sin importar el costo. Y confiando en que el Señor, al final de cuentas, aunque pasemos por tiempos de tribulación, de oscuridad y de confusión, el Señor dirige nuestros pasos. Así que sigamos el ejemplo del siervo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Queremos aprender de ti, Señor Jesús. Tú que eres el siervo de Yahvé. Enséñanos a obedecer tu palabra. Enséñanos a seguir tu ejemplo. Separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos. Que haya en nosotros, Señor, el deseo, el anhelo ferviente, la determinación de buscarte cada día, aun cuando no tengamos ganas, aun cuando estemos cansados, Señor. Por favor, no nos dejes seguir como estamos. No nos dejes vivir un cristianismo apático, indiferente, falso, un pseudo cristianismo. Ayúdanos, Señor, a buscarte, porque nos deleitamos en ti, a leer tu palabra, porque deseamos escucharte a ti, a venir a la iglesia, Señor, porque anhelamos estar en la comunión de tus santos, y cantar con ellos, y orar con ellos, y animarnos unos a otros, a dar gracias, Señor, y cantar alabanzas y servirte, no para ganarnos un favor, o para cumplir contigo, sino en gratitud a ti, Señor. Ayúdanos en los tiempos de adversidad a seguir adelante, obedeciéndote y no echarnos para atrás, imitando tu ejemplo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.